58-504-5010. Bueno, recibimos a Javier Vicens, que pese a ser feriado está para hacer el balance de la semana y sobre todo constituir un cuadro de situación de las expectativas que se vienen. Buenos días, Javier. Buen día, Guillermo. No es feriado para la economía. No es feriado para la economía. Estamos a la espera de la motosierra. Bueno, vamos a ver. Pero qué dato perturbador es ese, ¿no? Que te ayudan con créditos a tasa preferencial y vas a usar la plata para meterla en la tasa que los bancos te pagan, por una ventanilla sacar. Es difícil de comprender, ¿no? Pero sí, bueno, no es ilegal. No es ilegal. Habla a las claras de un problema en el diseño del programa. Claro. Porque no cumple con los objetivos que se buscaban. Exactamente. Y después, bueno, también que existe el cuarto y es oscuro. Eso me parece que también habla a las claras de los objetivos políticos. Bueno, ¿quiere el título darlo al comienzo o darlo al final? No, lo doy ahora. Sí, el título de la columna del Economista de la Mañana, así son las cosas, de Javier Vicens, es... No es león, es gaturro. Es muy buen título. Ahora se va a entender el desarrollo de la columna, bueno, por qué es gaturro y no es león. Bien, lo vamos. Que se viene. Antes que eso, ayer fue el último día hábil en los mercados, antes de la asunción de Javier Milei y los anuncios económicos que se están esperando. Hay que decir que fue la última rueda en el Banco Central de Miguel Pese, el único presidente del Banco Central que estuvo durante los 4 años que duró una gestión. También habla de los problemas de la economía argentina. Si Pese, que para mí fue un mal presidente del Banco Central, fue el único que duró. Los otros han durado algunos muy poquitos. Que no desespere Pese, porque puede tener otra oportunidad, porque hubo muy malos presidentes del Banco Central que volvieron. Sí, también, bueno, el caso de Caputo. Pero no vuelve como presidente del Banco Central, vuelve su socio. Vamos, será su socio en la consultora Ancar. Que no desespere Pese, sí, porque a lo mejor le toca dentro de 4 años o vuelve a ser presidente del Banco Central. Pero bueno, acá habla también de la independencia del Banco Central que algunos proclaman, ¿no? El nuevo presidente del Banco Central, que tendremos a partir del lunes, es el socio de Caputo, el ministro de Economía. La independencia del Banco Central que algunos proclaman, pero para los otros, no cuando toca, ¿no? Eso también es todo un síntoma de cómo se está manejando la economía en los últimos años en la Argentina. Datos del mercado. El dólar lo dejó escapar Pese en la última jornada, saltó 6%, cerró el minorista 400 pesos para la venta en el Banco Nación. En la semana, bueno, yo creo que lo dejó escapar, hay que ver si... Ya sabemos cuántas operaciones se realizaron este dólar de 400. Sí hubo muchas operaciones al dólar de 360. El banco vendió 380 millones en la semana. ¿Quiénes habrán sido los afortunados para comprar ese dólar que no va a haber a partir del lunes? Claro, el grupo económico que se hacen de esos dólares baratos y que claro, saben que hay una devaluación el domingo. No, o sea, está esperando todo el mundo hablando de la devaluación. El mercado, el ROFEX, que es el mercado de futuros de Rosario, cerró con el contrato a diciembre de dólar a 755 pesos y en enero, por supuesto, que más alto. Esto implica un salto en el valor de la moneda norteamericana de el 100%. Eso es lo que está esperando el mercado, lo que está esperando casi todo el mundo. Así que el dólar con el que se operó toda la semana y que el Banco Central vendió casi 400 millones de dólares de reserva, o de dólares en realidad, no es que vendió la reserva, sino que se fueron de las arcas. ¿Quiénes habrán sido los afortunados? Guillermo Franco, futuro jefe de gabinete, dijo que el dólar de 650 estará bien, y es un poco lo que se empieza a vislumbrar del plan económico que ahora voy a detallar. Caputo después dijo que no estaba garantizado eso. No está bueno, porque no quieren adelantar.
nada. Yo creo que habrá que esperar. Son todos rumores lo que hay. El mercado de deuda, reaccionando a estos rumores, subieron los bonos en dólares en la semana y los que subieron con fuerza son los bonos atados a la inflación, los bonos SER. Una suba de 18% tuvieron en la semana, lo que también están anticipando la devaluación. La bomba de la LELIQ ya no es más bomba. Ahora tenemos que hablar de bomba de pases. ¿Por qué? Porque hubo un desarme importantísimo después de que Milei ganó las elecciones y se puso a hacer declaraciones en torno a la bomba. Los pases, que es otro instrumento del Banco Central, pero la diferencia... No, genera una inestabilidad que ya voy a relatar, vamos a comentar qué se espera de esto en el plan económico. Pero hay 16 billones de pesos en pases ahora, que son instrumentos del Banco Central que tienen un plazo de un día, cuando las LELIQs tienen un plazo de 28 días. Es decir, hay más inestabilidad que antes respecto a la deuda cuasi fiscal después de las declaraciones que se hicieron. Yo sigo insistiendo, ¿qué les prometió, y que no está claro, qué les prometió Caputo a los bancos cuando tuvo la reunión hace unos 15 días? No se sabe aún nada de esa reunión. El Merval subió 8% en esta semana corta, 46% es la suba del Merval desde el 19 de noviembre, es decir, la fecha del balotaje. Un importante suba en los precios de las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Y lo que preocupa, a mí me preocupa bastante esto, más que todo lo otro que he comentado, no digo que no sea importante, pero lo que está pasando con los precios. Sí, todos hablan de que Milei ahora va a destapar la tapa de la olla a presión, que son los precios. Pero ya las fugas empezaron con anterioridad. El precio del changuito, ¿cuánto cuesta llenar el changuito ahora? Bueno, según la inflación de Cava, que se conoció ayer, el 11,9% es la suba de los precios durante el mes de noviembre, y en alimentos del 14%. ¿Pero es inflación buena o inflación mala? No, ahora yo veo que están militando la inflación buena, ¿no? Y gente festejando la suba del precio de la carne. Eso va a golpear con fuerza, con mucha fuerza, a los golpeados bolsillos de los argentinos. El relevamiento de la consultora Ecogo acusa una inflación de 13,4% durante el mes de noviembre y en alimentos del 15,3%. Esto sin aún que Milei haya instrumentado el plan que dicen que va a instrumentar. Hay una nota publicada en el día de hoy en el diario Clarín de Marcelo Bonelli, que según dice la nota son los lineamientos del plan que se va a conocer a partir de la asunción de Javier Milei. ¿Devaluación? ¿Va a haber? Es una devaluación del 40-50%, más o menos implica un salto en el valor del dólar cercano al 100%. Se habla de un dólar de 650 pesos, un dólar franco, podríamos decir, pero que va a haber una suba en el impuesto país. Es decir, un dólar diferencial para las importaciones y para los dólares ahorro y el dólar turista. Más caro Netflix, más caro todo eso. Bueno, ¿no? Todos esos servicios del extranjero que se pagan con la tarjeta van a ser más caros. ¿Esto qué implica? Que va a seguir el cepo cambiario, es decir, no va a haber un desarme del cepo, podrá haber menos controles, producto de que el dólar va a estar más caro y la demanda va a ser menor, pero no va a haber un desarme ahora en el corto plazo del cepo. Va a meter mano el impuesto país el futuro gobierno según los trascendidos. Eso vamos a aclararlo, según trascendidos. Va a meter mano el impuesto país para sumar dinero a las arcas. Recordemos que Milei dice que no hay plata. Hay precios que ya están casi seguros que se van a liberar y hemos visto lo que ocurrió hoy con la suba de los combustibles. Combustibles y medicina privada son dos de los precios que va a liberar el gobierno. La compañía Shell subió hoy el precio de las naftas y el gasoil en promedio un 15%. En el caso de la nafta es casi de un 20% la suba en los surtidores. Se habla de, existe con cero obra pública, se van a congelar las transferencias a las provincias y a las universidades.
Hay provincias que si esto efectivamente es así van a estar muy complicadas, sobre todo aquellas con menos recursos propios. ¿Y lo de las universidades? Y lo de las universidades también, bueno. Porque si vos tenés aumento de insumos, aumento de servicio, aumento de todo, y no te mejoran las partidas. Bueno, y hay obras comprometidas con las universidades. La Universidad de Río Cuarto tiene obras comprometidas, tiene obras en ejecución, no va a estar la plata para esas obras. Recordemos que Milei no tiene presupuesto, no va a tener presupuesto. Tiene que reconducir el presupuesto que le dejó Massa. Tiene que reconducir un presupuesto que está pensado para ciertos números que no van a ser los del año que viene, que ya no son los de estos años, producto de la inflación, ¿no? Que es altísima. Vamos a tener inflaciones mensuales cercanas al 20%. Los salarios públicos, los trascendidos dicen que los salarios públicos van a estar enfocados en ese objetivo del equilibrio fiscal, es decir, prácticamente congelados. El ajuste en el gasto público... El menemismo, digamos. Sí, pero el tiempo de menemismo después del 91 no había inflación. Estamos acá en otra cosa. Sí. No hubo en ese momento en adelante, pero no, se acumuló sí, toda antes, junta. Sí, antes sí, la hiper del 91. 6.000, no me acuerdo. La hiper del 91, pero después se congelaron, sí. Se congelaron los salarios, pero con una inflación baja. La deuda cuasi fiscal, esta que te mencionaba, la de los pases, ahora la bomba de pases, sí. Se habla que Caputo transformaría, que evidentemente debe ser la promesa con los bancos, en deuda del Tesoro. Es decir, una deuda como la de los pases, o en realidad una deuda original como la de las LELIQs, que tenía una tasa de interés por debajo de la inflación y que se iba licuando con la inflación, ahora va a pasar a ser, en teoría, una deuda con el Tesoro que algún mecanismo de ajuste va a tener. Vuelven a ganar los bancos, si esto es así. Habrá que ver cómo se reconduce esto con relación a los plazos fijos. Esa es toda otra duda. Las dudas que hay en este plan. El dólar, después de la devaluación, ¿va a quedar fijo? ¿Habrá una devaluación administrada, es decir, actualizaciones en función de la inflación, del valor del dólar? ¿Habrá una flotación? ¿Esa flotación será sucia? No está claro. No hay indicios de qué va a pasar con el dólar. Y esto no es menor en una economía como la nuestra sin dólares. La tasa de interés. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Habrá una suba? ¿Habrá un rendimiento positivo en la tasa de interés? No es menor esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los plazos fijos, la renovación o no de los plazos fijos, está atada a lo que pase con la tasa de interés. Si la tasa de interés queda muy por debajo de la inflación y el gobierno no actualiza esa tasa de interés, recordemos que están desarmando la bomba de LELIQs, desarmarían la bomba de LELIQs y la de pases. Y el Banco Central no sabemos qué va a hacer con la tasa de interés. Hasta ahora, todo esto que estoy mencionando es más de lo mismo. Se parece bastante a lo que hizo Caputo y Macri en el 2018. Es decir, un énfasis en lo fiscal, en lograr el equilibrio, el déficit cero. El énfasis está puesto ahí. Hay cosas que había hecho también Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Superávit gemelo. Bueno, ahí no gemelo. Es la mitad del vaso, ¿no? Porque Néstor Kirchner se concentró no solamente en el equilibrio fiscal, sino también en el equilibrio del sector externo, es decir, de las cuentas externas de la Argentina, en sumar dólares, para decirlo en criollo. Hasta ahora esto acá no está, ¿no? Hay un énfasis en lo fiscal y no se reconoce en lo externo la generación de dólares como un problema. Caputo anduvo dando vueltas por el mundo financiero, es decir, por los Estados Unidos, buscando crédito. El Fondo Monetario Internacional mandó el mensaje esta semana y dijo que tiene que haber un plan de estabilización fuerte, consistente y con aval político. Yo resalto, le paso el resaltador a lo último, con aval político. Y
esto es muy importante. Hay un artículo que lo recomiendo, que es de el Centro de Estudios Fundar, que se publicó también en estos días. Se llama Política y Estabilización Económica, Lecciones del Pasado Reciente y Escenarios Posibles. Este artículo hace mención a los distintos planes de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización? Planes para bajar la inflación y acomodar la macroeconomía. Eso es un plan de estabilización. Se aplican en los países que tienen inflaciones superiores al 100% anual, se han aplicado. Es decir, es el caso de la Argentina. En la Argentina hemos tenido varios planes de estabilización. En Latinoamérica también. Analiza Fundar 46 planes de estabilización en Latinoamérica entre 1970 y 2020. De esos 46 planes, solamente 12 fueron exitosos. Primero, es muy difícil bajar una inflación superior al 100%. Esa es la primera lección que hay que tener del análisis de estos planes. Únicamente 12 fueron exitosos y los analiza en detalle a estos 12 planes exitosos este artículo de Fundar. Dice que la mayoría de estos planes exitosos tuvieron previamente una hiperinflación. En el caso del plan de convertir a Argentina tuvo 2. ¿Y esto por qué dice que es lo que en parte hicieron que estos planes fueran exitosos? Porque la sociedad aguantó el shock después de la hiper. Porque después de la hiper, lo que viene... No queda nada. No queda nada y lo que viene es nada. Es un chirlito. Bien, después de la hiper. Recuerdo para los que no tienen memoria, aquí en el grupo hay gente que con la hiper, a la mañana, a las 8 de la mañana, a lo mejor el kilo de pan salía a 100 pesos, al mediodía salía a 200 y a la tarde 300 pesos. Así era la hiper. Eso era la hiper. Sí. No era joda. No es joda. No es joda. Porque acá la han tirado mucho como... Era una cosa asfixiante, angustiante. Sí. Bueno, ¿no? Cualquier plan que venga después y es medianamente exitoso, por más que sea de shock, la sociedad lo toleró. No es el caso de la Argentina, no tenemos hiperinflación. Dice este análisis de Fundar que estos planes exitosos, aquellos que no tuvieron hiper, sí tuvieron consenso. Es decir, no fueron planes de shock sin consenso. Es decir, a lo de prepo. ¿No? Y cita el caso de Israel. ¿Qué es consenso? Básicamente, ¿cómo se traduce consenso en un plan de estabilización? Es decir, lo que pide el fondo, sostenibilidad política. ¿Y cómo se logra la sostenibilidad política en un plan de estabilización? Con una política de ingresos consensuada. ¿Por qué? Porque un plan de estabilización incluye devaluación, que es lo que vamos a tener el lunes, liberalización de algunos precios, según mi ley, casi todos, bien, y desindexación de la economía. ¿Qué es desindexación de la economía? Los contratos que se indexan por inflación pasada, bueno, hay que cortar con eso, porque si no te acumulás la inflación, ¿no? Y no bajás. Hay hoy precios que están indexados en la economía argentina, muchos, pero fundamentalmente, ¿qué está indexado en la economía argentina? Por debajo de la inflación, pero indexados, es decir, van acompañando la inflación. Los salarios están indexados, es decir, los convenios colectivos que se han celebrado tienen en cuenta un ajuste a partir de la inflación pasada. ¿Qué va a hacer Milei con eso? Bueno, los planes de estabilización que no tuvieron hiper, que no fueron de shock o gradualistas, pero que no tuvieron tierra arrasada antes, tuvieron una política de ingreso consensuada. Es decir, marcaron el horizonte hacia dónde iban los precios y fundamentalmente los salarios. Hasta ahora de salario no se habla, se está hablando de fuerte salto cambiario, de suba de tarifa, de ajuste en el gasto público, pero nadie está haciendo mención de parte del futuro gobierno a qué va a pasar con los salarios. Esto es, un plan de estabilización así, es una transferencia de ingresos feroz. El consenso político y el consenso social hasta ahora no está. Los otros planes que fueron exitosos, como el de la convertida, tuvieron ancla cambiaria. No está. No hay claridad respecto al ancla cambiaria del futuro plan. Es decir, estamos ante un ajuste clásico ortodoxo que se viene. Le va a sacar Milei la
la tapa la olla a presión que es la economía y los precios van a volar. Si no hay ancla cambiaria y no hay acuerdo de precio-salario. Y si no se piensa en ningún tipo de control. Lo estamos viendo en los días previos. La pata del plan a futuro de gobierno, y lo dijo Milei, fue claro, es la desregulación y la apertura económica. Que eso disciplinaría los precios, es decir, el ingreso de productos de afuera y la desregulación de la economía. Es la estanflación que nos prometió Milei para los próximos meses. ¿A qué se parece esto? Y tiene que ver con esto de desenterrar a funcionarios de los 90. Se parece mucho al plan de convertibilidad, pero bastante trucho. ¿Por qué? Porque la convertibilidad se pudo hacer porque se consiguieron dólares, producto de la venta de las empresas, que hasta ahora eso no va a pasar, y porque el mundo era otro. ¿Sí? Es el mundo del consenso de Washington. Por más que ahora el gobierno se quiera alinear con Israel y los Estados Unidos, no es el mundo de los 90 después de la caída del muro de Berlín. Es decir, no hay plata para la Argentina. Veremos cómo se van acomodando los melones. Pero la verdad que esto se parece bastante al plan de convertibilidad, pero sin plata. Es decir, sin verdes. Por eso el título de la columna de hoy es no es león, sino que es gaturro. ¿No? Una, hasta ahora, por lo que se dice, una apuesta a un menemismo bastante trucho. Gracias, Javier. Un lujo, como siempre. Abrazo. El precio de las cosas con Javier Vicens. En un tiempo donde